Los gastos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande volvieron a generar esta semana cruces políticos entre el oficialismo y la oposición. El Frente Amplio analiza la posibilidad de interpelar a los ministros de Relaciones Exteriores, Economía e Industria para que expliquen en el Parlamento una resolución del Poder Ejecutivo del 17 de este mes que autoriza la transferencia de 200 millones de pesos a la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En la oposición entienden que ese dinero es para financiar prácticas de clientelismo político que estarían ocurriendo bajo la gestión del nacionalista Carlos Albizu. Entre ellas mencionan como ejemplo las designaciones de funcionarios de confianza. Sin embargo, Albizu señaló que esta partida es un complemento para gastos de funcionamiento general, una partida que la delegación uruguaya recibe cada año. ¿Por qué? Porque desde 2015, advierte, no se ajustan las partidas presupuestales que se le transfieren a la comisión. No es la primera vez que el funcionamiento de la delegación uruguaya en este organismo binacional está bajo la lupa. Lo han escuchado en más de una ocasión, en este periodo de gobierno, en anteriores. Entonces, después de la discusión que tuvimos en la tertulia este miércoles, hoy les proponemos pasar en limpio cómo funciona esta comisión, cómo funciona la delegación uruguaya, cuáles son sus cometidos. Para eso estamos en contacto con el periodista Hugo Lemos, salteño, director del portal laguardia.ui, corresponsal también de El País y Subrayado. Hugo, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, un gusto desde esta ciudad del norte del país, tan lejana pero cerca a la vez en muchas cosas. ¿Qué te parece si empezamos explicando así, lo más básico de todo? ¿Qué es la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? Y bueno, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es la organización política de la representación de lo que es la represa, la central hidroeléctrica más importante que tiene el Uruguay, que tiene el país de manera binacional con la República Argentina, que ya fue fundada hace más de 40 años y que provee de energía eléctrica a prácticamente la mitad de la población del Uruguay. Sí, estamos hablando de un monstruo, ¿no? Estamos hablando de una infraestructura gigante. Una infraestructura que en su momento llevó muchos millones de dólares en su construcción, que vinieron ingenieros de todo el mundo, y que bueno, y que desde entonces es la principal fuente de energía que tiene el país a través del caudal del río Uruguay, del lago de Salto Grande, el embalse que provee del caudal del río Uruguay, y que a través de esa generación de energía hidroeléctrica prácticamente más del 45% de los uruguayos tiene luz eléctrica en sus casas. 14 turbinas tiene la central hidroeléctrica. En su personal hay 100 ingenieros, por mencionar otro dato, ¿no? Sí, hay ingenieros, hay mecánicos, hay electricistas, hay prácticamente 200 personas de unas 250 que trabajan aproximadamente, que son funcionarios de carrera que han estado trabajando en el funcionamiento de lo que es la represa en sí misma. ¿Qué estatuto tiene esta comisión? Y es un estatuto que se basa en un ordenamiento jurídico propio, que fue una solución salomónica en su momento debido a que es un organismo binacional, internacional, no es una empresa pública estatal de los estados como pasa con UTE, con OCE, con Antel. Entonces tiene, como había derecho argentino y derecho uruguayo, digamos, para esos marcos jurídicos se consiguió una solución salomónica y se rige por el derecho privado con un estatuto propio. Este es un detalle muy importante. Sí, totalmente, porque hasta tiene un tribunal arbitral propio y las decisiones se toman en conjunto entre las dos delegaciones, la uruguaya y la argentina. Ajá. ¿Es un gobierno aparte? Y sí, Sanguinetti siempre lo describe como un ducado, ¿no? Porque tiene esa particularidad de poder tomar las decisiones propias del organismo que privilegien, que beneficien o que se tengan que tomar desde el organismo por el propio organismo, sin intervención de terceros de afuera. La partida que generó polémica esta semana está destinada a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no a la comisión en sí misma. Entonces, bueno, ahora hablemos de las delegaciones, y en particular de la delegación uruguaya. La delegación uruguaya
históricamente estuvo integrada por 5 miembros, que por lo general son representantes políticos de los gobiernos. En el caso de Uruguay, hasta el año 2005, los integrantes eran 5 y siempre se veía a ex-intendentes o ex-políticos de los distintos partidos, principalmente Blanco y Colorado en su momento, que integraban esta delegación. Incluso estuvo, por repasar algunos, Walter Belvisi, Juan Raúl Ferreira, Walter Campanella, en fin, José Luis Valle, Eduardo Malaquina, Eduardo Minuti de Salto, en su momento, ¿verdad? Entre otros. A partir del 2005 se reduce esa integración de la delegación a la actualidad a 3 miembros. Son 3 delegados, donde estuvo el ingeniero Enrique Topolanqui en su momento como presidente de la delegación, familiar de la ex senadora Lucía Topolanqui. Eso fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Y luego el ingeniero Gabriel Rodríguez, un ingeniero eléctrico de UTE que estuvo en la Comisión Técnica Mixta durante 10 años como presidente. Eduardo Bandeira, como vicepresidente, también estuvo, una persona muy allegada a Tabaré Vázquez en su momento. Y bueno, en definitiva otras particularidades. Y actualmente la preside Carlos Albizu, que es el principal dirigente del Partido Nacional en Salto. El vicepresidente es un economista joven, Nicolás Irigoyen, que responde al Partido Colorado, al sector del senador Germán Coutinho, y el tercer director es Daniel Arcieri, que también representa al Partido Nacional y es de Paysandú. Cada delegación tiene además un gerente general y un secretario general. Sí, el gerente general actualmente es el señor Sardi, que ya era funcionario de Salto Grande, y el secretario general fue Nicolás Albertoni hasta que asumió la vicecancillería de la República, ¿no? Es el actual vicecanciller, quedando en su lugar una funcionaria que había ganado un concurso para ese cargo en su momento, y que fue agente consular del Uruguay en su momento. Esos gerente general y secretario general son funcionarios de la comisión, ¿no? Son funcionarios tienen una condición diferente a la de los delegados. Sí, tiene una condición diferente, son funcionarios que permanecen. Los delegados son ratificados por los gobiernos, principalmente por Cancillería y el Ministerio de Industria, que tiene alguna participación, pero principalmente por Cancillería, pero el presidente de la República directamente, ¿no? Bien. ¿Qué ingresos tiene la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? Y ha tenido producciones dispares en algunos momentos, pero promedialmente únicos. En venta de energía genera unos 700 millones de dólares al año, dividido entre entre los dos países. El Uruguay tiene un promedio de 350 a 360 millones de dólares al año, y ha llegado en épocas de estiaje alto, donde hay un caudal muy importante y que hay que estar erogando todo el tiempo, a superar los 900 millones de dólares en un año de producción energética. Ese monto de dinero va a rentas generales del país, no se lo queda a Salto Grande. Y a Salto Grande se le destina una partida fija para su funcionamiento desde el año 2015 hasta el momento de 744 millones de pesos, con distintos refuerzos presupuestales, como el que se ha visto a lo largo de todo ese tiempo hasta ahora, y el último que se vio es parte de todo ese refuerzo presupuestal que se ha dado en todos estos años, ¿no? Así que por un lado la central hidroeléctrica genera ingresos por la venta de energía. En el caso de la delegación uruguaya, sería una parte de ese ingreso, pero el presupuesto en sí de la delegación se banca con partidas que remite rentas generales. No, pero son partidas que es una devolución de lo que genera por producción de riqueza, por producción de venta de energía. Genera más de 300 millones de dólares y aproximadamente un 8% de toda esa plata, o un 7%, si sacamos las cuentas, es lo que se le entrega a Salto Grande como devolución para su funcionamiento, mantenimiento, inversión, sueldos, obras. Además, Salto Grande tiene, como bien lo decías ayer, entre sus cartas reversales distintos cometidos, ¿no? Que van al desarrollo regional, al aporte a las comunidades. No es solo la organización y el mantenimiento de una represa. Ahora hablaremos de eso. Entonces, por ahí están, los ingresos con lo que se maneja,
Y además están los peajes, ¿no? La comisión, además de vender energía eléctrica de los dos lados del río Uruguay, además cobra peaje en el puente, peaje en particular a los camiones, ¿no? Sí, recibe un monto por el pago de peajes a los camiones de transporte de carga internacional que pasan por el puente, que son es un número bastante considerable, entre 300 y 400 a la semana, principalmente provenientes de Paraguay, después de Bolivia y Argentina, y algunos de otro país, que cruzan por el puente de Salto Grande para entrar al Uruguay, ingresan por ahí y se cobra un peaje que va destinado a las dos delegaciones, los que invierten un poco en la infraestructura del puente, y una vez el resultado de eso, lo que sobra, se lo divide entre las dos delegaciones y se suma un poco al presupuesto. Bueno, ahora, esa partida de 200 millones de pesos que generó polémica y que está en el tapete en estos días, es un complemento, porque resulta que las partidas que recibe la delegación uruguaya no se ajustan desde 2015. Sí, esa es la información que surgió en todo este tiempo, y que a raíz de los cuestionamientos políticos por esa situación, empezamos a un poco a dudar en el tema y a pedir documentación y a conseguir con las distintas unidades dentro de Salto Grande a ver qué se trataba, y lo que se nos explicó justamente fue eso, y se nos mostraron documentaciones de que en otros años, incluso en los gobiernos del Frente Amplio, había una asistencia mayor a los 200 millones de pesos. Hoy 200 millones de pesos son los 5 millones de dólares que se agregan a los costos de mantenimiento de una represa de una central hidroeléctrica, y pensar en un término de 5 millones de dólares para agregar al funcionamiento o para completar los costos de inversión o de funcionamiento, de gasto de funcionamiento de una represa hidroeléctrica de ese tamaño, a veces no es tanto, ¿no? Pero decir 200 millones de pesos, cuando también se ha politizado un poco el tema, yo leyendo un poco lo que decían los senadores del Frente Amplio en Montevideo, de que con razón, ¿no?, de que no se le había dado dinero a determinados sectores como la salud, la educación, la seguridad u otros que habían pedido dinero, y que sí se le dé, quizás a veces hace ruido, ¿no? Genera un ruido importante, y 200 millones para unos y para otros no, y creo que dentro del corte político es legítima o es válida esa discusión, y en ese sentido periodísticamente también es válida esa discusión, porque uno se pone a decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Pero en definitiva son partidas que, si uno se pone a analizar a ver si hay alguna intencionalidad de algo, se da cuenta de que en realidad son 5 millones de dólares para un funcionamiento de una represa que bueno, se puede hacer una auditoría como pide Manini para saber de qué se trata, en qué se gasta, y se puede dar más información. Yo creo que esto se trata de un tema comunicacional, ¿no? Ahora, la controversia, según el Frente Amplio la plantea, no sería por la partida en sí. De hecho, la propia diputada Betiana Díaz del MPP señaló que la partida no es ilegal. El reproche viene porque se estaría destinando esos fondos complementarios a un organismo cuestionado por prácticas clientelísticas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Sí, eso es. A ver, el eje de la discusión pasa justamente por las prácticas clientelísticas, por el ingreso de personas de los partidos afines a las delegaciones. Algo que pasó todo el tiempo, que pasó mucho. Lo que pasa que, como yo comentaba también con otros colegas, y lo hablábamos también, quizás ha hecho un poco de ruido, o bastante ruido, el tema de que, primero, los delegados, por primera vez en muchos años, son del lugar, son de la región, de Salto y de Paysandú. Entonces, mucha de la gente que ingresó a Salto Grande cuando conformaron sus equipos de colaboradores son del departamento, de la localidad, referenciados a los distintos partidos. Entonces eso ha generado también un poco de ruido por decir, mirá, fulano está, mengano está, cuando durante otros años los delegados, todos los de la delegación completa, eran personas de Montevideo y otros departamentos del Uruguay desconocidos en Salto, que también traían sus equipos a trabajar a Salto, y que no sabemos a ciencia cierta cuánta gente podía haber sido y de dónde venía esa gente, porque también durante los gobiernos del Frente Amplio vino mucha gente de Montevideo a trabajar a Salto. Incluso uno de ellos, que fue secretario de la delegación durante años, se quedó después un año más trabajando como funcionario. Entonces digo, hubo gente que vino de otro lado y hizo ruido mucho que sea gente de Salto. También hizo ruido que muchos de ellos sean ese equipo de confianza de los delegados, muchos de ellos sean referentes políticos, partidarios de los sectores.
que también lo eran otros de otros partidos en otro momento. Ajá. Y los propios delegados que eran ex candidatos a intendentes o que habían perdido la elección, cuestiones por el estilo. Y pasa, yo creo, que en la mayoría de las empresas del Estado, o sea, eso como que hizo ruido en su momento acá en Salto, por lo menos te hablo de lo que sentimos nosotros acá, ¿no? De cómo lo vivimos acá. Hizo ruido acá en Salto, pero es como que se tomó como que es algo que siempre ocurrió en las intendencias, en CTM, y pasará ahí en Montevideo con las empresas públicas, ustedes están más cerca que nosotros. Uh-huh. Pero no es que no sea importante, no es que no sea un tema a discutir, no es que no sea un tema a debatir, no es que no se diga, bueno, tiene que entrar personal idóneo, porque se trata también, estamos hablando de menos de un 20% del total de la plantilla, ¿no? O sea, no estamos hablando de que la mayoría de los funcionarios son personas que ingresaron a dedo, porque ayer me decía alguien del sindicato, mirá que la inmensa mayoría que trabajamos en Salto Grande, entramos todos por concurso, somos mecánicos, somos ingenieros, somos electricistas, ojo con confundir eso, ¿no? Enojado porque la prensa decía justamente, sobre todo en Montevideo, la prensa montevideana, que en Salto Grande trabajaban solo los dirigentes políticos, y no es así tampoco, es como para ilustrar un poco la situación, lo que les estoy diciendo. Sí. La pregunta sería si esta partida, si los 200 millones de pesos adicionales, estos que ahora se están aprobando, tienen ese destino, o como dice Alviso, van al presupuesto general. No. Van al presupuesto general. Yo tenía un documento ahí del año 2017 firmado por el entonces ministro Daniel Astori de un refuerzo presupuestal para Salto Grande, teniendo en cuenta que en el 2010, lo dice el mismo documento, en el año 2017, yo no sé si te lo acerqué, te lo voy a mandar, en el año 2017, debido a que la partida es de 744 millones de pesos, igual que ahora, se le da un refuerzo de 256 millones de pesos a Salto Grande. No hizo ruido eso en su momento, ni generó nada. Habría que acercarlo un poco también el tema a la opinión pública, y eso no creo que haya sido para pagar los sueldos, ni mucho menos, porque también yo recuerdo que en ese mismo año la Comisión Técnica Mixta hizo una obra muy importante para Salto, como fue el hospital pediátrico, con una donación de $500.000 en su momento para ACE, algo que hasta ahora es un servicio espectacular, o sea, no creo que tampoco haya ido para ese destino, sino que va para los gastos de funcionamiento. Bueno, y acabas de mencionar allí otro de los temas que da lugar a sorpresa para muchos, rechazo para otros. Las acciones que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande desarrolla en su entorno. Me gustaría que enseguida habláramos de eso, conociéramos un poco más a propósito de eso. ¿Qué es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? ¿Cómo funciona? ¿Qué estatuto tiene? ¿Qué pasa con la delegación uruguaya en esa comisión? De eso es que estamos poniendo un poco de orden, bajando a tierra la información, los antecedentes. Para eso estamos con el periodista de Salto, Hugo Lemos. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande está de nuevo bajo la lupa de la oposición, pero también de sectores del propio oficialismo. Recuerden, por ejemplo, las declaraciones desconfiadas que hizo el senador Sergio Botana del Partido Nacional, el alerta que ha abierto Cabildo Abierto a partir del planteo de varios de sus dirigentes. En el caso del Frente Amplio, se analiza la posibilidad de interpelar a los ministros de Relaciones Exteriores, Economía e Industria para que expliquen en particular una transferencia de 200 millones de pesos a la delegación uruguaya de esta comisión, cuyo presidente Carlos Albizu está siendo cuestionado por prácticas clientelísticas que llevaría adelante. Como cada tanto aparece Salto Grande en el debate, hoy nos pareció, sobre todo después de la tertulia de este miércoles, que era conveniente ordenar la información, pasarla en limpio. Para eso estamos con Hugo Lemos, periodista, director del portal laguardia.uy de Salto, corresponsal en Salto del País y de Subrayado. Mira, tengo, mientras estabas hablando, Hugo, una cantidad de mensajes que han llegado. Por ejemplo, alguna puntualización con respecto a la energía, la venta de energía del lado uruguayo. La facturación no la hace Salto Grande, la hace UTE. Antes sí la hacía Salto Grande, ahora factura UTE, y Salto Grande lo que recibe es la partida correspondiente de rentas generales para su funcionamiento. Bien. O sea, que hubo algo al respecto de eso, que perdóname que no sé si te interrumpí. ¿Sí?
Que está bueno que haya más información por parte de Salto Grande. Por eso yo te decía que hay un problema comunicacional. Tímidamente el que dio el primer paso había sido el entonces presidente de la delegación, Gabriel Rodríguez, hace algunos años, cuando convocó a los medios de Salto principalmente para que se nutrieran de la información de cómo funcionaba Salto Grande, porque era importante que se supiera todo el mecanismo de funcionamiento justamente para evitar errores. Y creo que acá hay también una falta de política comunicacional que debe estar siempre presente para evitar que después podamos criticar o no si hay algunos aspectos que nos parecen mal, pero que principalmente no haya un manto de secretismo o de por lo menos falta de comunicación. Mira, recién estabas destacando una iniciativa del presidente de la delegación en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sí, porque hay que destacar algunas cosas. Está bien, ¿no? Y lo anoto, ¿por qué? Porque hay oyentes que están con la lupa puesta observando cuán objetivo es el enfoque del periodista que está hablando, ¿no? Por ejemplo, hay algunos mensajes que señalan que tú mencionaste al pasar que Enrique Topolansky, que integró la delegación también por el Frente Amplio, es familiar de la ex senadora Lucía Topolansky. Pero señalan, no acotaste lo mismo a propósito de José Luis Valle, que era pariente del doctor Jorge Valle, ¿no? Primo de Jorge Valle, incluso yo mantuve no un entredicho, pero sí me acuerdo, yo recién comenzaba las primeras armas del periodismo en el año 2000, y me acuerdo que ese señor dijo, Salto es lo que es por Salto Grande. Y me acuerdo que, bueno, ahí eso sobrevino un debate sobre la producción citrícola, sobre el turismo, y yo le planteé que tenía un desconocimiento casi absoluto de lo que era Salto, con esa camiseta salteña, ¿no?, que uno se pone a veces, pero sí, era primo de Jorge Valle, por supuesto. Sí, y hubo familiares de ministros, el hijo de Wilson Ferreira Lunate, Juan Raúl Ferreira, fue delegado también, el hijo mayor, Gonzalo Ferreira Sierra, trabajó muchos años en Salto Grande, sí, hubo de todos los pelos y señales, ojo, ¿no? Vayamos a otro de los aspectos que ha estado en la conversación en estos días. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, además de administrar la central hidroeléctrica y la represa, invierte en iniciativas relativas al desarrollo local. Por ejemplo, pone dinero en la construcción de policlínicas de ACE, financia actividades artísticas, ha colaborado con clubes de baby fútbol, ha contribuido a la recuperación de la Rambla Costanera de Salto, entre otras obras. La actual administración, la de Albizu, está impulsando, por ejemplo, la construcción de un hub logístico. ¿Cómo se explican esas acciones? Bueno, esas acciones son parte del desarrollo regional de Salto Grande. Hay un plan de esta administración que se llama Desarrollo Regional de Salto Grande, que quiere poner en práctica lo que se habló en las cartas reversales de hace muchos años, de destinar fondos de la riqueza que producía Salto Grande para la región a través de proyectos de inversión que generaran un sustento y un impacto positivo en las comunidades locales, no es solo en Salto, sino en toda la región, Paysandú, Salto, Concordia, toda esa zona, ¿verdad?, del litoral uruguayo argentino. Pero durante muchos años como que no se practicó, no se llevó adelante a través de un programa específico. Sí, a través del programa de Responsabilidad Social Empresarial, por ejemplo, se hacen otro tipo de obras y proyectos que son aportes a las comunidades, como la reparación de policlínicas, convenios con ACE, convenios con el MIDES, convenios, con el Ministerio de Transporte, con la Secretaría Nacional de Deportes incluso, donde se generaron proyectos, como hay uno que se llama Box a la Vida, donde contempla personas en situación de vulnerabilidad para hacer prácticas gratuitas de boxeo, se le compraron camisetas de fútbol al niño de fútbol, pero todo esto que se ha hecho, se han reparado ambulancias, se ha hecho policlínicas, lo que yo destacaba de la delegación anterior, que destinó un monto importantísimo para armar un hospital pediátrico en ACE, en el Hospital Regional de Salto, que dejaron un hospital sumamente moderno, que es la administración anterior, porque también hay que destacar eso, no es que estamos hablando solo de esta administración, y esta administración como que le ha dado al pueblo salteño, a Artigas y a Paysandú principalmente, ha destinado más fondos porque al ser locales entienden también que está esa deuda con las comunidades locales que vienen arraigadas desde hace muchos años, y una muestra de ello, por ejemplo, es que hicieron un trabajo para la erosión de la costanera, que es responsabilidad de la construcción de la represa de Salto Grande, porque cuando se construyó la represa
se dinamitó gran parte del ecosistema circundante, se terminaron las cascadas famosas, se generó mucho daño al ecosistema y se inundaron campos y demás. Entonces siempre se habló de que Salto Grande tenía que darle regalías a la zona para recuperar o para aportar algo que recuperara todo lo que se perdió. Ese es el fundamento, digamos. Entonces, por ejemplo, ahora lo que se hizo fue todo un trabajo de una malla de sostén en la costanera con un paseo público que va a ser inaugurado por el presidente de la República el próximo martes a las 2 de la tarde aquí en la ciudad de Salto. Por ejemplo, y se ha trabajado en eso. Y se ha destacado mucho que en este periodo se da mucho. Lo que pasa, Emiliano... Mi pregunta era, ¿sabes cuál era la siguiente? ¿Quién decide dónde se hacen esas inversiones sociales o productivas? ¿Quién decide los montos que le corresponden a cada una de ellas, etcétera, ¿no? La delegación uruguaya, por ejemplo, decide cuál es el plan de inversiones, de trabajo y de obras. Y en ese sentido tiene que tener el apoyo de sus pares argentinos. Se plantea en una mesa y se dice, la delegación uruguaya piensa hacer esto y va a destinar este monto para esto, esto y esto. Firman los delegados uruguayos y los argentinos, si están de acuerdo, le dan el visto bueno y en ese sentido van para adelante y hacen las obras que corresponden. Las delegaciones en su conjunto son las que deben administrar esos fondos de acuerdo a su idea, saber y entender. No es que tengan que pedirle permiso al Ministerio de Industria o permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores o a las distintas presidencias, ¿verdad? Son decisiones políticas de quienes están integrando a la delegación, punto. Por eso, es el cometido también que tienen esas delegaciones políticas a lo largo de los años, hacer cosas por los departamentos por cuestiones, por eso son políticos los que integran las delegaciones, no son técnicos específicamente. Los técnicos son los gerentes generales, los directores de hidrología, de los distintos sectores, ¿no? De directores jurídicas. Para eso hay concursos y entran los profesionales del ramo. Las delegaciones son políticas porque son los que canalizan la producción de la energía eléctrica, las ganancias de la producción energética de Salto Grande, para volcarla a la región en lo que corresponde. Mi impresión es que ahí hay un debate pendiente, ¿no? Sí, hay un debate. ¿Tiene sentido que una empresa, entre comillas, tan poderosa, tan importante, tan cargada de tecnología, tenga a su frente constantemente durante añares, y con algunas excepciones, pero tenga básicamente a políticos al frente, ¿no? Y bueno, han pasado de todos, ¿no? Ha habido pediatras, visitadores médicos, herreros, ingenieros, ha habido de todo en la delegación uruguaya de Salto Grande, de todo hemos visto. Ahora, lo que pasa es que se entiende porque son políticos que están al frente, pero pasa en los entes del Estado. A ver, hay directores del Estado, de OCE, de UTE, de Antel, que no tienen ni idea de lo que aprenden cuando van al cargo, porque esto es así. Hay ministros, Emiliano, que llegan a Salto, que dicen que de seguridad o de turismo están aprendiendo, como dijo Tabaré Viera el otro día, o así. Entonces a veces uno dice, bueno, es parte del asunto, llegar al cargo y aprender. Entonces, en cuánto deben aprender, está. Pero ¿qué pasa? Las delegaciones, en este caso es distinto, porque las delegaciones son políticas, al lado argentino pasa lo mismo. Son políticos que tienen que tomar decisiones políticas. No puedes poner un técnico en electricidad porque no va a tomar una decisión de si se abre o si se baja la compuerta. Para eso están los distintos gerentes y los distintos ingenieros. ¿Quién controla la comisión? ¿Cómo se puede hacer auditorías, por ejemplo? Bueno, no, son auditorías internas propias de Salto Grande. En todo caso, el presidente de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores, en todo caso, no sé bien las competencias, pero puede hacer un pedido de algún informe especial interno como para conocer algún dato, pero las propias delegaciones hacen un control y hay un tribunal arbitral propio de Salto Grande que lleva adelante toda una política, un marco jurídico propio. Por eso aquello del ducado que se hablaba en su momento. Pero déjame contarte una cosa. El cuestionamiento que haya políticos al frente de Salto Grande, salvo en el periodo del Frente Amplio, donde algunas personas eran políticas. Recordemos que en el gobierno de Mujica, por ejemplo, el presidente también era Gabriel Rodríguez, pero estaba la exdiputada Silvana Charlone como vicepresidente, como delegada, no recuerdo el cargo bien que tenía, y así siempre hay políticos en las delegaciones. Y el cuestionamiento es que quizás esos políticos llevan agua para su molino mientras están en Salto Grande, haciendo obras y dicen, mirá, está haciendo tal obra, reparando tal ambulancia y sacándose la foto, porque después quiere que lo voten. Pero eso ha pasado siempre, no es algo de ahora, o sea, pasó toda la vida.
Siempre las delegaciones políticas, cuando hacían una inversión por la responsabilidad social empresarial de Salto Grande o de las otras empresas del Estado, siempre después se sacaban la foto y llevaban agua para su molino, no es algo que sea de ahora. Sí, quizás en el caso actual hay variantes o hay diferencias que son las que alimentan esta controversia más fuerte. Por ejemplo, que entre las designaciones hay ediles vinculados al Visu, ¿no? Sí, o también militantes notorios del sector de Germán Coutinho. Sí, tal cual. Eso es lo que ha hecho mucho ruido también, pero también por aquello que yo te decía. Nosotros ahora sabemos que están fulano y mengano en Salto Grande, y quizás antes había otros que estaban y no sabíamos quiénes eran. Pero es cierto lo que tú decís, hizo mucho ruido el hecho de que haya referentes políticos como ediles del partido de gobierno en Salto Grande. Pero llamaría la atención que hubieran contratado personas, dirigentes de otros partidos para Salto Grande también, me explico, porque es también esa discusión. En UTE y en Antel no llevan gente de otros partidos en los gobiernos para secretarías y demás. Hay alguna participación mínima, digo, pero acá la gente que entró, sí, hay ediles del Partido Nacional, hay referentes políticos del sector del senador Germán Coutinho, por supuesto. No se esperaba menos, te puedo decir, porque son ellos los que están gobernando en este momento. Entonces no es que lo justifiquemos, pero es parte del sistema político, ¿no? Enseguida tengo dos o tres temas más, dos temas más para incorporar. Seguimos conversando con el periodista Hugo Lemos desde Salto, seguimos metiéndonos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la delegación uruguaya en particular. Otra discusión, los sueldos, el nivel de sueldos de los funcionarios que trabajan en ese organismo. Alviso en estos días admitió que hay salarios que se encuentran entre los 180.000 y los 300.000 pesos. ¿Cómo se explican esas cifras? Sí, totalmente. Existen esos sueldos, existe sueldos que son bastante altos con respecto a lo que son las empresas públicas en Uruguay, no tanto a las empresas públicas, porque también lo vemos en las empresas públicas, con respecto a lo que es la media de la enseñanza, la salud, la seguridad, las intendencias. Sí, son sueldos bastante elevados, pero son propios también de un organismo internacional con 250 funcionarios, ¿no? No nos sorprende que en UNESCO y que en otros organismos internacionales también, por ejemplo, existan esos sueldos, pero los sueldos más altos también están en algunos personal de confianza, como los delegados, como el secretario de la delegación y algún otro, pero sobre todo en la parte de ingeniería, los ingenieros, y también, bueno, la gerencia general, por supuesto, el secretario general de la represa. Esas personas sí cobran salarios bastante abultados, te diría, como los legisladores prácticamente, ¿no? Pero es propio de algo que ha pasado históricamente. Y en su momento, los delegados de Salto Grande cobraban un sueldo aún mayor, como los que cobran los directores de la SAFAP, que se ha sabido en los últimos tiempos. Algunos cobraban hasta más que el presidente de la República. En su momento también pasaba eso. Desde el 2005 a la fecha se puso un tope, y si bien el salario es abultado por la responsabilidad que tienen los delegados políticos, desde el 2005 a la fecha se ha bajado un poco. De igual forma son salarios muy abultados como prácticamente los de los legisladores nacionales, ¿no? Como el de los senadores, por ahí. En el tapete también está el estatuto de los funcionarios. El estatuto que ha tenido una serie de modificaciones, una serie de ajustes, y que, por ejemplo, tiene previsto un esquema de retiros incentivados, que ahora también se aplica a los funcionarios que pasan a ocupar cargos de gobierno, tanto en el departamento como a nivel nacional, y luego vuelven, ¿no? Al momento de volver, una vez que termina su responsabilidad en ese otro cargo, una de las opciones que tienen es retirarse con una suma muy abultada de dinero, una suma que puede llegar a los $700.000.
Sí. Realmente es un esquema bastante chocante, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lo ha visto ahí? Bueno, la explicación chocó mucho, generó malestar, pero también generó cuestionamientos. La explicación que se dio, Emiliano, institucionalmente, por las fuentes que nosotros accedimos, es que se trata también, no de todos los funcionarios, sino de algunos que, en el caso de uno de ellos, tenía 30 años de trabajo y el retiro es en 6 años acorde al sueldo que ganaba en ese lugar. Y que en las administraciones anteriores se llegó a hacer 72 retiros, no de estas características, pero siempre con sueldos o retiros que llamaban la atención, que no eran de 50 o 60 mil pesos, sino que eran en función de los salarios que habían ganado durante todos los años que estuvieron ahí. Hubo retiros, lo que se cuestiona en sí mismo es que ese estatuto, esa reforma que se pretende hacer del estatuto, podía generar más beneficios a algunas personas del tiempo que habían trabajado. Ahí está, entonces, pasa eso. De acuerdo a la letra del estatuto puede ocurrir que termine la persona esa que ocupó un cargo, que fue funcionario, termine recibiendo un incentivo, un retiro que es desproporcionado en función de lo que realmente trabajó, de los años que estuvo ahí, ¿no? Ese fue uno de los cuestionamientos que se le hizo a Salto Grande, y ellos lo que plantearon como respuesta es que iban a revisar este tipo de cosas, porque entendían sí que era importante revisarlo. Lo explicaron a su manera, dijeron que era en función de la cantidad de salarial, del monto salarial que percibía la persona, pero que iban a revisar que no ocurriera eso, que el que había trabajado 1 año o 2, después no se fuera con un retiro de 3 años, por ejemplo. Esa es la explicación que dieron. Esperemos que lo hagan, y creo que a la luz pública de todo este cuestionamiento público que se le está haciendo, sirva para que mejoren algunos aspectos que son dignos de corregir, sobre todo porque no es una empresa privada, es una empresa que en definitiva termina siendo de los dos estados, o sea, termina siendo estatal, y el dinero que manejan termina siendo un dinero público, y el dinero que, si bien puede ser alto en función del volumen, la magnitud de lo que es una represa y de lo que son la calidad de los funcionarios que están ahí, que entran todos en la misma bolsa en definitiva, porque entrar a Salto Grande es un poco el sueño del pibe acá en Salto también, ¿no? Vamos a entrar a Salto Grande porque ganamos bien el resto de la vida. Ese es como un cliché, ¿no? Sí. Pero a ver, una aclaración allí. Cuando hablamos del estatuto de los funcionarios, el estatuto, por lo que tengo entendido, no lo resuelve, por ejemplo, la delegación uruguaya, ¿no? Es el estatuto de la comisión. Por lo tanto, es un acuerdo, es una negociación, un entendimiento entre las dos delegaciones, la uruguaya y la argentina, ¿no? Sí, tiene que ser así. Trabajan mucho las unidades jurídicas de las dos delegaciones en eso, son las que le ponen cabeza y pienso a eso. No es que los delegados políticos deciden, ellos inciden y también deciden y señalan y plantean las cosas, y las unidades jurídicas son las que también advierten cuando hay una luz roja, cuando se puede, cuando no se puede. Lo pregunto, ¿sabes por qué? Pensando en cómo se pueden corregir este tipo de decisiones. El gobierno uruguayo, ¿qué puede hacer? ¿Puede ordenarles a los delegados que modifiquen, por ejemplo, normas de este estatuto de los funcionarios? A ver, legalmente le pueden sugerir, recomendar, pero el presidente de la República, obviamente, que a sus delegados políticos, que terminan siendo los delegados políticos del gobierno del presidente, y otra particularidad que acá me señalaba un oyente de la radio que me lo estaba pasando un mensaje por las redes sociales, que en este periodo en la delegación no hay delegados de la oposición, que sí lo hubo en el periodo anterior. En el periodo anterior, Carlos Alviso era director, por ejemplo, con presidente y vicepresidente de la delegación que eran del Frente Amplio. En este periodo no hubo, pero no hubo también por un marco de negociación, que al Frente Amplio se le dio determinada cantidad de cargos y los ocuparon en otros organismos, en otros entes, ¿no? No es que se les prohibió el ingreso o se les dijo que no. Es la explicación que se nos dio a nosotros, porque lo preguntamos en su momento quién iba a ser el delegado de la oposición, y nos plantearon eso, que la decisión había sido a nivel nacional del Frente Amplio. Si alguien del Frente Amplio entiende que está mal lo que estoy diciendo, que por favor lo corrija, pero que es
Pero es un hecho, es un hecho. Hoy la delegación uruguaya no tiene representantes de la oposición. Representantes de la oposición, pues son 3 los delegados, y porque las negociaciones políticas, cuando empiezan a hacer las designaciones, el Frente Amplio optó por otros organismos, ¿no? Por empresas públicas, otros ministerios, yo qué sé, otros servicios descentralizados, y no por este organismo internacional, capaz que por una estrategia política del Frente Amplio. Es la información que nosotros tuvimos. Entonces, cabe aclarar eso también, porque si no queda como que no estamos diciendo todo. Nosotros queremos en este análisis, Emiliano, tratar de decir todo lo que sabemos como periodistas de lo que pasa en Salto Grande. Y en la comunidad, entre los salteños, sí, ¿qué se comenta? ¿Cuál es el vínculo con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? Y bueno, hay mucha gente, esto sirvió para que haya también muchos comentarios que antes no había. Hay gente que te dice siempre fueron iguales, como todo. Hay gente que te dice que están, ¿no? La frase mítica popular, están currando. Hay otra gente que te dice que nunca Salto Grande hizo tanto también por Salto, que se ven cosas, que por lo menos se están viendo cosas en Salto, que se sabe que ganan mucho, que hay políticos adentro, pero por lo menos se ve una costanera, se ve esto, se ve aquello, se ve lo otro. Que yo insisto que no es que antes no se hiciera nada, sino que quizás faltaba comunicación, y bueno, hay como desencuentros, hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero por lo general hay gente sorprendida también por el tema de los montos o del dinero. Pero también hay gente que se muestra sorprendida cuando ya sabía que en otras épocas se ganaba mucho dinero ahí en Salto Grande, porque es un organismo internacional que está enclavado en el medio del interior, y que rompe un poco el esquema con todo lo que pasa en esa población del interior. Quizás en Montevideo pasaría más desapercibido, porque se vive otro clima económico y distinto y social, y acá en el interior como que rompe los ojos un poco todo lo que es Salto Grande en sí mismo. Hugo Lemos, director del portal laguardia.ui, corresponsal en Salto de varios medios de comunicación de la capital a lo largo de los últimos años. Gracias por acompañarnos hoy. Seguimos en contacto, si te parece. Fue un placer, Emiliano, para mí. Un saludo a toda la audiencia. Disculpen si quedó algo colgado. Y bueno, la idea era aclarar un poco el panorama. Ojalá que entonces se aclare y que se sigan haciendo cosas por la región, que es lo más importante. Un abrazo grande a ti, a Romina, y a toda la barra.